Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poco de deformación de volumen. Entender un poco, recordar un poco qué era deformación de volumen y entraremos un nuevo que es el deformación de corte. Pero para entender un poco y recordar un poco lo de deformación de volumen, nosotros vemos aquí dos ejemplos, el de deformación o expansión y el de deformación o compresión. ¿Sí? El de deformación o expansión nosotros eliminamos un poco de las fuerzas que comprimen al cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas dejan de comprimir un cuerpo? Se expande. Por eso tendremos nosotros una deformación negativa, delta V sobre V sub 0, con una expansión o una deformación positiva. Por otro lado, tenemos también la deformación negativa, que es una compresión. ¿Cómo entendemos esto? Porque las fuerzas que comprimen al cuerpo son todas comprimiendo, son todas hacia el cuerpo, no son en contra del cuerpo, es decir, no dejamos de comprimir, dejamos de aplicar la fuerza. Por ende, entonces, ahora vemos nosotros que tenemos una deformación que se comprime el cuerpo. Si calculamos el delta V va a ser negativo. Por ende, esta deformación va a ser negativa. Como habíamos declarado la anterior semana, la deformación del esfuerzo de la deformación va a ser conocida como una variación en la presión. Y eso se conoce como una variación en la presión debido a qué o por qué se le conoce como presión, ya no como esfuerzo, es porque las fuerzas sometidas al cuerpo se aplican en toda el área del cuerpo, no solo en un área que veíamos la otra semana, que es esta de acá, por ejemplo, para expandir o comprimir, sino que se expande, o mejor dicho, las fuerzas son aplicadas en toda el área del cuerpo. ¿Sí? Por otro caso, nosotros tenemos entonces la ecuación que queda de la siguiente manera. Delta P es igual a menos el módulo de volumen por la deformación. Si no recuerdan por qué aparece ese menos ahí, entonces les sugiero que vayan a retomar la clase anterior. Seguimos. Como vimos en la anterior clase, nosotros habíamos dicho que el módulo de volumen tiene como ecuación, esta ecuación que decíamos es el delta P es igual a menos V, o módulo de volumen, por deformación. Pero si nosotros hacemos esto, despejamos el módulo de volumen, tenemos esto. Tenemos que el módulo de volumen es igual al esfuerzo sobre la deformación, o menos el esfuerzo de volumen o la presión sobre la deformación. ¿Sí? Entonces ese es nuestro módulo de volumen. Pero generalmente es difícil entender el módulo de volumen. Por ejemplo, si yo digo un módulo de volumen se me ocurre a mí, de 5 por 10 a la 10 en newton sobre metro cuadrado. Entonces, generalmente, o 10 o 5 por 10 a la 10 pascales. Entonces, generalmente no se entiende. No se entiende por qué. Porque al fin y al cabo, no es una unidad, es una unidad de presión. ¿Y qué podríamos entender? Para eso nace un nuevo concepto que es la compresibilidad, que es el recíproco o 1 sobre el módulo de volumen. ¿Sí? La ecuación se da la vuelta, pero ahí tendríamos una ecuación que tiene, o una compresibilidad que tiene por unidades 1 sobre Pascal. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo 1 sobre Pascal? Por ejemplo, como vemos aquí, o en estos ejemplos, es 110 por 10 a la menos 11 pascales a la menos 1 o 1 sobre Pascal. ¿Qué significa esto? Quiero que ahora no piensen en el 1 por 10 a la 11, sino solo vamos con estos números que están aquí. 110, 21, 3.7. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el mercurio es más compresible que el alcohol etílico, o el alcohol etílico es más compresible que el mercurio. Para entender eso, vienen estas unidades. Entonces la compresibilidad me ayuda a entender esto. Miren, por ejemplo, 3.7 partes del mercurio se comprimen por cada pascal que meta. En cambio, el alcohol etílico, 110 partes se comprimen por cada pascal que meta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es más compresible el alcohol etílico en función del mercurio, porque ese solo se comprime 3.7 veces por cada pascal, pero el otro 110 veces por el mismo pascal. Entonces, la compresibilidad es un módulo o es una constante que me ayuda a ver cuán compresible es un líquido. Entre más grande la compresibilidad,
más compresible es el líquido. Es lo contrario que el módulo de volumen, que decíamos, mientras más grande el módulo de volumen, más compresible, menos compresible. Ahora, entre más grande la compresibilidad, más compresible es, o sea, más se comprime el líquido mucho más fácilmente. Espero que quede entendido. Con todo les dejo esta tabla de la compresibilidad. Sigamos. Aquí he puesto un ejercicio muy simple del módulo de volumen que dice: una prensa hidráulica contiene 5 litros de agua. Determine el decremento en volumen de agua cuando se ve sometida a una presión de 2000 kilopascales. Como ven, habíamos visto la semana pasada, ya me da la presión directa o el delta P directa, que es esto, kilopascales, 2000 kilopascales. El volumen inicial dice 5 litros y mi módulo de compresibilidad o mi módulo de volumen puede entrar aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya digo aceite? Cuando el decremento en el volumen del agua, ya me está dando el volumen del agua, entonces voy a mi tabla y calculo, o mejor dicho, veo el módulo de compresibilidad o el módulo de volumen del agua. Como les decía, si ya les dice del agua, ya tienen que ustedes ir a ver en la tabla, siempre que diga el dato, a pesar de que no esté en el ejercicio. Muy bien, calculo mi delta B, despejo mi delta B de la ecuación inicial y obtengo mi variación de volumen, que es menos 4.76 mililitros. ¿Qué significa el menos 4? Pues que se ha comprimido, Entonces, eso es importante. Si el delta B es negativo, se comprime, como habíamos explicado. Otro ejercicio y un poquito más chévere es este: dice: una prensa hidráulica contiene 0.25 metros cúbicos, o sea, 250 litros de aceite. Calcule la disminución del volumen del aceite cuando se somete a un aumento de presión delta P. El delta P es 1.6 por 10 a la 7 pascales. El módulo de volumen del aceite es 5 por 10 a la 19 pascales y su compresibilidad es 20 por 10 a la menos 6 atmósferas a la menos 1. Ustedes pueden escoger aquí si cogen el módulo de volumen o la compresibilidad. Cualquiera de los dos sirve, ¿sí? Recuerden que es el recíproco. Si yo en el examen pongo, por ejemplo, cualquiera de compresibilidad del agua o compresibilidad del aceite, digamos del aceite, del agua, del mercurio y toda la cosa, el asunto es que ustedes pueden ver que tienen que escoger, mejor dicho, cuál módulo tienen que poner. Como aquí dice aceite y es el que se va a comprimir, pues utilizo el módulo de volumen del aceite, que aquí me coincide también con mi módulo de compresibilidad. Entonces, no se preocupen, en el examen pondré más módulos por ahí, pero ustedes sabrán cuál tienen que escoger, que sería en este caso del aceite. Pero aquí nos ponen los dos del aceite, no hay problema. Entonces, lo que tengo que hacer es, otra vez planteo mi ecuación, veo que me dice que ya me da mi variación de presión. Perfecto. Módulo de volumen, digamos, del delta B y B sub 0. Lo que me está pidiendo es calcule la disminución de volumen, o sea, el delta B. Despejo de mi ecuación y me queda esta ecuación. ¿Sí? Y ahora sí, volumen inicial, decíamos 0.25 metros cúbicos, delta P 1.6 por 10 a las 7 pascales y el módulo de volumen, que sería 5 por 10 a las 9 pascales. Me da menos 0.80 litros, que es una compresión de 0.8 litros que ha sufrido el aceite debido a esa presión. Muy bien, vamos a analizar ahora el módulo de corte. ¿Qué es el módulo de corte? En sí, el módulo de corte no es más que una nueva manera de evidenciar un esfuerzo o una deformación de un cuerpo. Entonces, ¿qué es esto del módulo de esfuerzo de deformación de corte? Es esto. Imaginen que tenemos el mismo cuadro. El esfuerzo va a seguir siendo fuerza sobre área, ¿sí? Se recuerden entonces que en el esfuerzo lineal la fuerza era aplicada en un área específica, en el esfuerzo volumétrico en todo el área del cuerpo, y ahora sigue siendo en un área específica, por ejemplo esta de acá arriba. Pero la diferencia es que la fuerza es tangencial a un área.
¿Qué significa tangencial? Que va a rozar un área, como decir, ¿sí? Esa fuerza hace que se haga este fenómeno de aquí. Se ven cómo obviamente el cuerpo tiene que estar anclado, ¿no? Pero hace que ese fenómeno se vea así, es decir, como que se curva ese cuerpo. Para ser más evidente, se lo ve acá. Si ven cómo, si fueran láminas, se curvan un poco, ¿sí? Entonces se van, como decir, con la fuerza, les jala un poco. Entonces ya vamos a ver un ejemplo donde se vea evidentemente, porque ustedes dicen, ¿y dónde se hace estas clases de esfuerzos? Pues ya van a ver ustedes que se hace en diferentes ejemplos. Pero esto es lo importante. Entonces, ¿a qué es el esfuerzo? El esfuerzo sigue siendo tal cual, fuerza sobre área, pero la fuerza tiene que ser tangencial. Fuerza tangencial a un área, pero sigue siendo el esfuerzo. Ahora le llamamos esfuerzo cortante o esfuerzo de formación de corte, o como quieran, ¿sí? Entonces, fuerza sobre área. Pero la deformación viene a tomar un nuevo valor. Si lo ven ustedes, es teta. Entonces, tenemos este ángulo que se deforma, es decir, cuánto se va en este caso para la derecha, eso lo vamos a considerar como teta, es decir, un ángulo de deformación. Entonces, lo que pasa es que si ustedes ahorita ponen pausa el video y hacen esto, es decir, tomen esto, 0.01 grados, ahí se fue, grados, 0.01 grados, ¿sí? Ustedes en su calculadora calculan la tangente de 0.01 grados, pero, ojo, tiene que estar la calculadora en radianes. Cuando ponen ustedes en radianes, ponen 0.001 y tangente de 0.001 o de 0.1 y van a ver que es lo mismo, es casi similar, es aproximadamente lo mismo. Por ende, entonces yo puedo decir que en radianes, mi tangente del ángulo teta es igual o es aproximadamente igual a teta, o sea, o este phi que le dicen aquí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, que este ángulo, como son muy pequeños, cuando son muy pequeños yo aplico la tangente en radianes y mi ángulo es exactamente el mismo que mi tangente, ¿sí? En valor. Por ende, entonces yo puedo decir que tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre adyacente, o sea, D sobre I. D sobre I. Entonces, tangente del phi es D sobre I o D sobre L, ¿sí? Donde L es la altura del cuerpo y D es cuánto se ha ido para la derecha, ¿sí? Entonces, para entender un poquito mejor, he puesto este gráfico acá. Como ven, H, en este caso, o SL, pueden llamarlo H, este es Stephens, este es Sears. Entonces, H es mi altura del cuadro o del cubo este. Cuando yo aplico la fuerza de tangencial, se deforma ¿cuánto? Un X. Y mi esfuerzo de deformación va a ser fuerza sobre área, ¿sí? Sobre deformación de corte, que sería X sobre H o D sobre L. Aquí hay un problema. Generalmente nosotros llamamos esfuerzo a la S. Si quieren ustedes pónganle como C, que sería C, mi módulo de corte, ¿sí? Es decir, mi ecuación me quedará esfuerzo de corte es igual al módulo de corte por la deformación. O sea, que yo podría poner aquí esfuerzo de deformación, o sea, fuerza sobre área, es igual al módulo de corte y deformación, que es igual a ¿qué? X sobre H o D sobre L. Y esa sería mi ecuación que yo voy a utilizar. Aquí le ponen S, pero nosotros sabemos que este S es módulo de corte, ¿sí? Entonces, este C es módulo de corte y tiene la misma
la misma definición de los anteriores, es que si es más grande, pues es más duro el cuerpo para deformarlo. Para entender un poco mejor esto, vamos a hacer un ejercicio. Aquí pues un ejercicio de dónde poder ver estos esfuerzos de corte o deformantes de corte. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un clavo en la pared y cuelgan un cuadro súper pesado o algo súper pesado, etcétera. Como ven aquí, está el clavo anclado en la pared o el tornillo este. Si lo dejáramos tal cual, es esto azul. Pero si colgamos una fuerza, o sea, colgamos un cuadro, colgamos una masa, lo que sea, esto se va a sufrir una deformación. ¿Cuánto? Un phi. ¿Qué es ese phi? El ángulo de deformación, que es igual a la tangente de deformación, o tangente del ángulo. ¿Qué es igual a qué? A x sobre h, o d sobre l. Cualquiera de las dos definiciones. No se olviden el módulo de corte aquí, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, un perno de acero tiene una sección transversal de 1.8 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado y sobresale 3.8 centímetros de la pared. Si el extremo del perno está sometido a una fuerza cortante de 35 kilonewtons, ¿cuál será la flexión hacia abajo del perno? Entonces, ¿qué me da? Fuerza tangencial, altura 3.8 centímetros, dice que sobresale de la pared, y sección transversal, que es mi área. Por eso me dice cuál será la flexión hacia abajo. Pero me da algo súper importante, el perno de acero. Volvemos a lo mismo. Si nos da el nombre, vamos a buscar entonces el módulo de corte en los libros que están tabulados. Entonces, para hacer los deberes, por ejemplo, el esfuerzo de corte de acero es 8.27 por 10 a la 10 pascales. Tenemos ya nuestra fuerza, tenemos nuestra área, tenemos nuestro módulo de corte, ¿sí? Nuestro módulo de corte, aquí es C, y tenemos nuestro L, o sea, nuestra altura, cuánto sobresale, si quieres, de la pared. Entonces eso es 0.038 metros o 3.8 centímetros. Tenemos nuestra fuerza, ¿sí? 35 kilonewtons, y tenemos nuestra área, que es 1.8 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Por ejemplo, mi D, o sea, mi X, o cuánto se deforma, es 8.94 por 10 a la menos 5. Si yo les pidiera, por ejemplo, metros, en este caso, si yo les pidiera, calcule el ángulo de deformación, ustedes pueden decir que tangente de teta es igual a teta, porque es chiquito, y esto es igual a x o a d sobre l, o x sobre h. Tengo x, que sería esta, tengo mi h, que sería este, y calculo mi ángulo. No es muy difícil. Sigamos. Otro ejemplo que he puesto aquí es, suponga que el objeto de la figura, ¿de qué figura? De esta. Es la placa base de latón, o sea, es de latón, de una estructura exterior que experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto. Es decir, cae un terremoto y se mueve, ¿sí? La placa cuadrada mide 0.8 metros por un lado, o sea, la altura, y tiene un espesor de 0.5 centímetros, ¿sí? Entonces dice, ¿qué fuerza debe ejercerse en cada borde si el desplazamiento X es de 0.16 milímetros? Entonces me da ya el desplazamiento, o sea, mi X. Tengo mi H, ¿sí? Calculo mi deformación, X sobre H. Calculo mi esfuerzo, porque me dice qué fuerza tiene. Si recuerdan que dice latón. Por ende, entonces yo tengo mi esfuerzo, o mi módulo, perdón, de corte. Entonces mi módulo de corte es, en libros, según libro de latón, es 3.5 por 10 a la 10 pascales. La deformación de corte que ya calculé aquí es 2 por 10 a la menos 4. Por ende, esfuerzo es igual a deformación de corte por el módulo de corte. Y me da mi esfuerzo de corte 7 por 10 a la sexta pascales. Por ende, entonces yo puedo calcular mi fuerza.
esfuerzo es igual a fuerza sobre área si despejo. Fuerza es esfuerzo por área. Esfuerzo ya sacado, área. Entonces me está diciendo, el área tiene 0.8, porque es, y de profundidad 0.5, de espesor, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Que calcule mi área. ¿Sí? Calcule esa área y me tiene que dar mi fuerza tangencial. Mi fuerza tangencial es esta. ¿Cómo calculo el área entonces? Recuerden que dice, miren, la placa cuadrada mide 0.8 metros por lado y tiene un espesor de 0.5 centímetros. ¿Sí? Entonces me da a su vez el espesor y cuánto mide de lado. ¿Sí? Entonces eso me da mi fuerza tangencial. Cualquier duda la resolvemos en la hora de clase. Les dejo por favor esta tarea. Voy a activar ahora y tendrán hasta el viernes. Por favor, esta tarea entonces no se olviden. Sí, pongan la pausa, copian en la tarea y ponen hasta el viernes, suben la tarea. Por favor, no es muy complicado, pero quiero que vean y si tienen problemas también lo resolvemos en clases. Sí, quiero que esta tarea la hagan porque he tomado este ejercicio tomado en un examen. Así que háganlo, chequenlo, no es muy difícil y no es difícil para nada, mejor dicho, y nos vemos la próxima clase, chicos. Muchas gracias y un abrazo.